Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en otra edición de El Molcast, un podcast del Mol. Y en esta nueva edición eh, vamos a hablar de, bueno, un suceso que ocurrió muy recientemente, pero no sin antes. Vamos a hablar primero de las redes sociales de El Mol. Tenemos nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Y también en TikTok pueden buscarnos como Mol Perú. Y también en YouTube tiene que suscribirse al canal y se van a estar enterando de todas las novedades, capítulos que vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales. El día de hoy hemos convocado a dos miembros históricos del MOL. Tenemos ya, bueno, ya conocido a Aldo Araujo, actual director del MOL, y también tenemos a Quique Bocio. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Hola, Abraham. Hola, ¿Qué Lito. tal? Hola. Bueno, Quique ha sido uno de los fundadores del MOL. Él también tiene experiencia profesional, ha sido director de País Cross Cultural Solutions. Entre sus actividades, por ejemplo, también podemos mencionar que fue traductor voluntario para la Organización Panamericana de la Salud durante la pandemia de COVID del 2019 y también estuvo involucrado en varias actividades del MOL. Por ejemplo, también estuvo involucrado en los primeros números de eh, el magazine, digámosle, o la revista Conducta Impropia que realizaba el Del MOL, boletín. el boletín. El día de hoy los hemos reunido porque, bueno, el día 11 de julio tuvimos la lamentable noticia del fallecimiento de Oscar Ugarteche. Oscar Ugarteche ha sido uno de los fundadores del MOL y ha sido una figura destacada del MOL. Él es economista, o bueno, fue economista, doctor, investigador de la UNAM, Universidad de México, y se casó con su pareja el año 2010. Fidel Aroche era su pareja. Hay un caso muy comentado porque él intentó escribir su matrimonio aquí en el Perú y tuvo problemas con entidades públicas, por ejemplo la RENIEC, llevó su caso al Tribunal Constitucional y finalmente iba a acudir a tribunales internacionales, perdón. Entiendo que estaba la CID y también tenía empezado a llevar este caso a otros tribunales y de repente marcar precedente sobre el matrimonio igualitario en el Perú con estas medidas. Sin embargo, ahora con el fallecimiento de Oscar también no está muy claro cómo quedarían también estos procedimientos, pero de alguna forma ha sido una persona que ha contribuido y estuvo en los inicios del MOL. El MOL tiene, ahorita debe ser cerca de 44 años, corrígeme Aldo, y está involucrada en Sí, varias sí. Este actividades año. que han luchado por Este los año hace derechos de la 44. comunidad. Ha sido una de las instituciones, es una de las instituciones más antiguas referentes a temas LGTB en Latinoamérica. Y bueno, hoy día vamos a hablar de Oscar, que bueno, recientemente, bueno, ha fallecido. Vamos a quitar aquí, o vamos a ponernos aquí, y ahora sí vamos a hablar con Quique Bocio. De repente, Quique, sí, yo de repente me quedo bien corto al presentar, pero de repente si los puedes comentar un poco más de repente de tus actividades y también cuál es tu experiencia con el MOL. A ver, el mall. Yo participé en el grupo de los pocos, 9, creo que éramos los que fundamos el mall formalmente, porque la idea venía, como tú dices, del año 82, que había dos grupos que existían paralelamente, era el mall y el APLO, ¿no? Y en el mall estaban hombres y mujeres, en el APLO también, eran dos grupos distintos de personas, pero que perseguían similares intereses, ¿no? Metas. Y era Movimiento Homosexual de Lima y Acción por la Liberación Homosexual, APLO. Se convocó una primera actividad, no una marcha, fue la presentación de una obra de teatro que fue El beso de la mujer araña en el teatro La Cabaña, y al momento de presentar la obra hubo una voz en off, ¿no? Un micrófono anunció
lo que iba a ocurrir, el interés en convocar al público para presenciar esta obra y generar un poco de conciencia, pero no hubo una persona delante en el escenario que diera la cara. Y ese fue un momento de quiebre en los fundadores, los activistas en ambos grupos de decir, no podemos hablar de la liberación homosexual si es que no hay una persona que pueda dar la cara, que tenga la valentía. Entonces, durante el siguiente periodo, que fueron un par de años, hubo una serie de reuniones, una serie de discusiones, estaba la gente de teatro, estaban intelectuales, algunos políticos, etcétera, y quien pareció llevar la cosa un poco más lejos a hacer las cosas de alguna manera, organizarse mejor y convocar actividades con más, digamos, más arraigo, que eran partidos de voleibol en el Club de Tiro de Barranco, funciones de teatro en el Cocolido y una serie de artículos que se publicaron en La República una vez al mes con un seudónimo, fue el MOL. Entonces, como que asumió ese liderazgo y en ese periodo yo me acerqué, o sea, primero como público, participando en algunas de las actividades de teatro y después conocí al grupo que activaba estas presentaciones, que tenía esas actividades, y conocí graciosamente a Óscar Ugarteche la mañana del 5 de enero, me acuerdo muy bien porque fue al día siguiente de mi cumpleaños. Mis nuevos amigos Manolo Luján y Beto Montalva me llevaron a la playa Villa, donde los sábados era playa gay, y me regalaron a Óscar. Que estaba saliendo de una relación, había decidido venirse a vivir al Perú y bueno, anduvimos juntos cerca de un año, como 10 meses, como novios, y ese fue, digamos, no solamente mi primera relación con un hombre, con una persona concreta de mí mismo, sí, sino también una manera de ingresar a este activismo, a esta efervescencia del movimiento. Entonces, Oscar ha sido una persona muy, muy especial en mi vida por toda esta carga de situaciones que hemos vivido juntos, que hemos participado y que han cementado 45 años de amistad que ahora desgraciadamente nos deja este vacío, ¿no? De repente nosotros identificamos a Oscar como un economista, como un activista. Sé que también se le preguntaba mucho como académico, como internacionalista, pero de repente, y la pregunta va tanto para Aldo como para Quique, más allá de repente de la persona pública, ustedes que han compartido directamente con él, ¿quién era Óscar Ugarteche para ustedes? Más allá del activista, más allá del economista, ¿cómo lo recuerdan a él? Aldito. ¿Yo? Bueno, a ver, yo a Oscar lo conocimos en el mall, los primeros integrantes del mall, que era Beto, Manolo, Oscar, que Oscar estaba yendo a, a México, me acuerdo, la discoteca que quedaba ¿cómo se llama? La discoteca quedaba en el centro, no, no quedaba en el centro, que quedaba acá por Monterrico, por Ah, en Chacarilla, ¿cómo Chacarilla, se llamaba? Chacha. ¿Cómo se? Ah, El Chacha Company. no, no, el Company, que era la discoteca esa, ahí los Claro, el conocía a Chacha, todos, sí. bailando, y es cuando, porque ya había ido a ver la obra de teatro, y ahí nos cruzamos con la mirada con Oca, conversamos, y dijeron que la gente, qué joven está viniendo a la discoteca. Pues estamos hablando de más de 40 años, ¿no? Más de 40 años. Entonces,
hace 45 años por lo menos. Entonces, cuando yo los encuentro, el comentario era de que cada vez más gente más joven iba a la discoteca, ¿no? Y bueno, creo que esa es una observación que se puede hacer hasta ahora. Cada vez gente más joven se identifica como tal más rápidamente y tiene la respuesta. Entonces yo lo conocí, conversé un rato, se fue con Gianni, ¿te acuerdas? Gianni estaba con Gianni en ese Claro, momento. Gianni Galliani. Y Gianni Galeani, entonces se fueron y se iban a México y regresaron. Entonces en eso, ahí fue cuando yo me junté con Fernando, ¿no? Y Fernando es el que me hace entrar al mall, ¿no? Prácticamente a todas las actividades. Y Oscar regresa en una discusión, me acuerdo que había para poder inscribir a mall en el año 82, ¿no? Que era la cuestión esta de la inscripción y estaban Beto, estaba Manolo en la discusión y a nosotros nos habían puesto afuera, ¿te acuerdas? Que nos decían, no, que los eran jóvenes y entonces qué tanta cosa. Y Oscar decía que seamos fuera del closet y nosotros, había un sector que decía que tenía que ser dentro del closet, que todavía no era el momento de salir del closet, eso me acuerdo mucho, y Oscar era la discusión de estar cara abierta casi siempre, ¿no? Entonces, él yo creo que fue una persona, para mí, una persona que es muy coherente, ¿no? Él no quería vivir, creo yo, tan escondido o estar o en un momento de todas, en esa reflexión, porque yo supongo que en un momento estaba escondido en búsqueda clara de su identidad, en un momento dijo, pero ¿por qué me tengo que esconder, no? Entonces, y ahí es cuando empieza a generar este discurso de la salida del closet, ¿no? Yo me Antonio, acuerdo qué mucho de eso, interesante porque que mencionas eso, porque de alguna forma, mira, lo que tú estás mencionando es más o menos hace 44 años, 45 años, correcto. Y sin sí, claro, embargo, esa misma frase que tú me mencionas, ya esa, habiendo avanzado un poco en el tema de reconocimiento de identidades, reconocimiento de la comunidad, sigue siendo esa una discusión, ¿no? O sea, mucha gente que está o en el mundo del activismo, de repente quiere de alguna forma apoyar algún grupo, tiene también ese dilema y esa conversación, ¿no? Tengo que estar fuera de, no, me comprometo, pero no quiero estar fuera de, o sea, y me llama la atención que ahorita siendo un poco más, teniendo un poquito más de visibilidad, es una conversación difícil. No me imagino que hace 44 años era una conversación más complicada. por Sí, si acaso estás hablando con la antigua juventud del mall, Quique, sí, Fernando y juventud. Carlos Fernando, éramos la juventud, ¿te acuerdas? Quique. Claro, nosotros éramos los chibolos. 44 años después. Sí, pero Qué locura. cuando tú apareces Aldito, esto fue ya el año 86. No, el 84. Porque Ah, acuérdate, aparece el VIH, yo me acuerdo yo mucho. conocía, sí, pero yo conocí a Oscar en el 85 y a ti un año después. Ah, sí, ahí yo ¿Sí? desubicado. Porque MOL se registra en el 85, la segunda mitad del 85. Y Mm, abrimos la oficina en el 86. O sea, no, el financiamiento de Novib que permite sí, que abramos la oficina se otorga la segunda mitad en el año fiscal europeo, porque la agencia financiera Novib es quien lo otorga, y nos confirman el financiamiento en septiembre, creo, del 85, y la plata llega fines del 85, principio del 86, y la oficina se abre como en febrero del 86. Y tú vienes después de la fiesta de Halloween en el Chacha en el 86. Tú, ah, sí. Gilbonio, Galeani, ustedes estaban en una fiesta en Halloween en eso y tú conociste a Fernando Mariscal en esa fiesta. No, mm, yo me Estoy acuerdo, yo enterándome de recuerdo, los muchos Pero, no, de los yo boleros del recuerdo mole. a Fernando, no, tú hablas de la segunda, por eso yo te digo, había una fiesta, Mm. no, no, estábamos en el Company, que ahí es cuando yo Sí, sí, conocí a Fernando, hombre, sí. en el Company, claro. Yo conocí ahí, por eso después en la otra fiesta tú estás hablando cuando yo encontré a Oscar, Ah, ok. por eso, Eh, Tú pero, ¿no? ya. pero Pero tú preguntaste, Abraham, acerca de las dimensiones, digamos, que conocíamos a Oscar. Bueno,
activista, como amigo, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando yo conocí a Oscar, él venía de trabajar en la renegociación de la deuda externa de El Salvador, de Nicaragua, perdón, de Nicaragua, y se muda a Lima y comienza a trabajar en el IEP como investigador económico de Sí. temas de deuda externa, al mismo tiempo que trabajaba en un grupo también de análisis económico, pero vinculado al movimiento sindical, en una organización que se llama CEDAL, que publicaba la revista Actualidad Económica. Y colaboraba con dos revistas culturales y de actualidad, se llamaban El Búho y 30 Días. Al mismo tiempo que participaba en el MOL y activaba en el PUM, el Partido Unificado Mariateísta. Entonces, Claro. él estaba realmente repartido en sus actividades. Y si bien había un costo político, personal y profesional en presentarse como gay, no era un costo que él no estuviera dispuesto a pagar, era más bien el partido en ese momento o su institución en la que participaba, que le decía, bueno, sería complicado, o sea, no le podían poner límites a las cosas que él hacía y decía, pero sí como que le señalaban que iba a costarle a su agrupación o a su profesión, le iba a costar el ser calificado de esa manera. Entonces, eran no limitaciones de Óscar o de alguno de nosotros. Todos nosotros estábamos comprometidos con mostrar la normalidad y la no anormalidad de nuestra orientación sexual, ¿no? De que podíamos ser perfectamente funcionales en cualquier esfera sin negar el hecho de ser homosexuales, pero era precisamente esta multitud de responsabilidades que tenía Oscar la que lo contenía, ¿no? De alguna manera, pero igual se escapaba y hacía y decía sus cosas y nadie lo paraba, ¿no? ¿Qué aporte sienten que Oscar ha brindado al movimiento LGTB de repente a lo largo de este tiempo? Que de repente no es muy conocido o no muy manejado de repente sobre todo por de repente actuales generaciones, ¿no? De la comunidad. Esa parte yo creo de la participación política, de su presencia en el PUM, de su involucramiento. Oscar hacía muchísima tarea de divulgación con sindicatos, por ejemplo, con estudiantes, no todos del nivel en el que él enseñaba, ¿no? Pero sí hacía muchas charlas con organizaciones barriales. Ese año que anduvimos juntos, él a veces, por ejemplo, decía, bueno, vamos a irnos temprano de la disco porque mañana tengo la escuelita. Significaba que el sábado o el domingo en la mañana iba a haber una sesión en que iba a venir un grupo, un sindicato de mineros o un sindicato de obreros o de tal agrupación vecinal y él tenía que tener una charla, una presentación sobre la deuda externa de modo que la gente entendiese el costo para la población, el costo para las políticas del país de esta deuda, ¿no? Que era un tema muy importante en esos momentos, en los 80s, en los 90s. Yo creo que esa es una faceta poco conocida de él. La otra, yo creo, es la del hombre de familia. Él tenía una gran devoción hacia su madre, hacia su tía Lili, hacia su madre, a quien cuidó hasta el último de sus días, hacia la tía Lili, a la que mantenía y con la que almorzaba religiosamente todos los domingos. Iba a buscar a la casa en la que ella vivía, en la avenida Angamos, y la llevaba a almorzar a algún sitio y después pasaba
horas de la tarde con ella, su cariño hacia sus sobrinos, a pesar de que tenía diferencias con su única hermana y con el cuñado, tenía una relación, cultivó una relación hasta la última temporada con sus sobrinos, a quienes quería mucho. Yo creo que esas son, y con prima, ¿no? Tenía una prima que creo que todavía sabía, Fernanda, la otra prima Augusta, su primo Juan Manuel, eran personas importantes en su vida con quienes guardaba una relación. Veía con frecuencia a sus amigos, era un gran anfitrión, le encantaba cocinar, preparaba almuerzos opíparos y le encantaba recibir en casa, disfrutar de buen vino, reírse con los amigos, escuchar bossa novas, escuchar música barroca. Es algo que yo creo el círculo más íntimo conoce de él y que no necesariamente es algo que otros vinculan con la memoria de Oscar, pero que son cosas que vamos a extrañar. Y ahora respecto al tema del mall, porque el mall, de alguna forma, cuando se ha fundado el mall, y claro, uno de los participantes, de los fundadores ha sido Oscar, quizá no teníamos un mundo como el que tenemos ahora. Definitivamente Perú está muy atrasado en tema de derechos de la comunidad. No tenemos matrimonio igualitario, ni unión civil, ni reconocimiento a la identidad de género, entre otros temas. Pero de repente, ¿qué luchas enfrentó el MOL en sus inicios? ¿Y cuáles sienten que de alguna forma también con el liderazgo o el apoyo de Oscar, de repente pudieron sacar adelante como MOL? Yo sé que cuando inició el MOL no teníamos ahorita las discusiones que tenemos ahorita, quizá eran otras las discusiones, ¿no? ¿Qué nos podrían comentar de repente de ello? Con respecto a qué me dijiste. Lo que pasa es que ahorita nosotros tenemos varias discusiones de temas pendientes que tiene la comunidad, ¿no? Derecho a la identidad de género, de reconocimiento a la unión, ya sea matrimonio igualitario o no civil. Sé que mucha gente quiere matrimonio igualitario, pero acá ni siquiera tenemos unión civil, pero bueno. Pero hace 40 años, 30 años, ¿cuáles eran las discusiones que había acá en el mall o de repente en la comunidad? De repente no eran las mismas discusiones de ahora. ¿Y cuáles sientes que de repente con el apoyo también de Oscar se fueron adelante como mall? Bueno, de mi parte, en ese tiempo que me acuerdo que estuve en el mall, era una situación que se realizaba unas reuniones de identidad, porque básicamente creo yo que la forma en que se veía el mall era una claridad en saber quién era uno, ¿no? A dónde, qué es lo que deseaba, y sobre ese deseo a cómo actuaba frente a su vida, ¿no? Entonces se llamaban unos talleres que se llamaban de autoconciencia, me acuerdo, y los dictaba Manolo, y después poco a poco la situación de la legislación vino con con lo que ya viene con lo del SIDA, ¿verdad? Porque al SIDA también marcó mucho la cuestión del MOL, ¿no? Entonces, y los derechos, creo yo, a nivel nacional, ¿no? Por la cuestión esta de la enfermedad que arrasó con mucha gente. Y ya creo que por los 90 recién se ve este tema del matrimonio, de la ley antidiscriminatoria, pero anteriormente el MOL, en algún momento la lucha se tiñó mucho de lo que era el VIH, porque invadió a muchos sectores, ¿no? Del país que estaban muriendo por VIH, ¿no? Por SIDA, ¿no? Entonces yo creo que pues yo veo ahí, ¿no? ¿Tú qué dices por casualidad en esas cosas? De repente me he olvidado algo. Yo creo sobre el aporte de Oscar, ¿no? A este tema o a los temas. Creo que una de las cosas que él le revelaba, no pretendo hablar por él, pero como un tema consistente en sus discursos, en sus manifestaciones sobre el tema, él le revelaba
que las personas homosexuales fuésemos tratadas distintas, o sea, que no disfrutásemos de los mismos derechos. Había exclusión de las personas por el hecho de ser homosexuales, había discriminación, un trato diferenciado. Entonces, esa era una discusión presente en lo que hacía Oscar, en lo que decía, en las acciones que proponía. Y efectivamente, al idear, ¿no? al inventarse esta organización como el MOL, la idea era responder a esa discriminación mostrando la normalidad de nuestras vidas, nuestra condición de personas integradas en el resto de la sociedad, ¿no? Escapando o quebrando este gueto, ¿no? Y es precisamente lo que configura el movimiento, ¿no? Del gueto, que es una esquina creada por la sociedad para separar a Por el personas, capitalismo. a la Por el, comunidad. por el capitalismo, ¿no? Porque básicamente yo me acuerdo de eso de la lucha de los espacios abiertos, donde, no sé si te acuerdas cuando nos íbamos a dar nuestro beso de saludo en el Haití, por ejemplo, ¿no? Que era un espacio donde nosotros entrábamos, venía con Bill Ambic, si recuerdas, Claro. venía con Oscar y nos encontrábamos ahí y nos saludábamos con besos, nos agarrábamos, caminábamos de la mano, caminábamos agarrados de la mano. Entonces, bueno, y nos sentábamos ahí a tomar café, donde era un lugar además de liga en ese tiempo también, ¿no? Bueno, hasta ahora creo. Donde la gente iba a tomar café y del lijar, ¿no? Haití, que era un lugar de ligue LGTB hace muchos años. Claro. He escuchado por ahí Bueno, hasta historias ahora creo yo. Ah. Pero la cuestión era de tratar de invadir los espacios, creo yo, y tanto la idea era ir a una discoteca cualquiera y disfrutar de la discoteca sin que alguien te excluya, te mire mal o algo, ¿no? Supuestamente, como dice Quique, lograr ubicarlos en el espacio social como entes ciudadanos, ¿no? Como alguien que está identificado con, ¿no? Por su sexualidad. Entonces, eso era bueno, hasta ahora no se puede, ¿no? Porque ahora está mucho más arraigado con las discotecas para hacer tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no es creo yo, una visión creo que ahora todo se ha sectorizado para poder vender dependiendo qué coste lo que quieres comprar, ¿no? O sea, si quieres más alcohol, si quieres drogas, si quieres sexo. Entonces, eso creo yo que aún no se ha podido lograr. Y Oscar hablaba mucho de eso, a mí me acuerdo mucho de cuando estábamos viajando, me acuerdo, decía, esto es las discotecas en otros lugares, iban gente, en Europa sobre todo iban gente que entraba a cualquier discoteca y podía bailar en el espacio que quisiese y nadie le decía nada, ¿no? Entonces yo creo que ese ejemplo, creo que Oscar tenía mucho ejemplo porque como él viajaba mucho, tenía mucho ejemplo de las vivencias que veía en otros países, de los avances sociales, de las conformaciones de los desarrollos sociales de otros países, que quién no quisiera que acá sucediese, ¿no? La razón de tener una ley o la razón de vivir en paz con el resto de tus congéneres, ¿no? Pero yo creo que aún sigue que la voz de Oscar todavía aún seguirá resonando, pues, pidiendo eso, porque yo veo que ahora cada vez es más difícil, ¿no? Quiero comentar algo para que no se nos pase este tema, porque hay un tema bien puntual con Oscar. Oscar se casó en el extranjero, se casó en México, y su pareja, tengo acá el nombre, ahí perdónenme. Esposo, Fidel Aroche. Fidel Aroche. Sí. Tenían un inconveniente porque ellos quisieron que se reconozca su matrimonio aquí en Perú. Tuvieron inconvenientes con RENIEC, que bueno, no son las únicas personas que tienen eso. Hay varias parejas de la comunidad, tanto gays, lesbianas, etcétera, que quieren que su matrimonio realizado en el extranjero se reconozca en Perú, cosa que sí se hace, por si acaso, con otros matrimonios. Hay personas que se casan en el extranjero y sí les reconocen su matrimonio acá en Perú, pero no pasa con lo mismo con personas de la comunidad. Y él acudió al Tribunal Constitucional. Recuerdo que cerca del 2020, si es que no me fallo, hubo un pronunciamiento que no fue a favor, y ellos tenían pensado llevar esto
tribunales internacionales. Ujú. No sé si me equivoco, pero uno era la CIT. No sé si hay tienen alguna información adicional y también, ¿no? ¿Qué va a pasar con su caso, ¿no? Porque también el objetivo de llevarlo a esto tribunales Era, internacionales era que marque un precedente no solamente en Perú, sino marque un precedente a nivel Latinoamérica o países adscritos a tribunales internacionales para que de repente no se discriminen a las personas a realizar su matrimonio igualitario. ¿Tienen alguna información de cómo iba este caso? O de repente algún detalle que no sepamos respecto a su matrimonio? Y eso es solo lo que has dicho, de que efectivamente llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el CID, y ahí hubo una respuesta por parte del gobierno peruano. O sea, obviamente se negaron a reconocer, y el paso siguiente iba a ser llevarlo a la Corte Internacional de la Haya en Holanda. Eh, Cuando yo he comentado esto la semana pasada con un amigo querido que estaba en contacto con él también, pero yo no he hablado de esto con Oscar recientemente, Manolo sí, me dijo, yo creo que ya fue a la Haya, o sea, llevó el caso a la Haya, pero se quedó en presentarlo, ¿no? No sé si se interrumpe o si sigue el caso cuando fallece la persona, pero en todo caso es un tema que hay que vigilar, ¿no? Estuvimos Luciano y yo, mi esposo y yo, presentes en su boda, fuimos varios peruanos y había muchos alumnos suyos, algunos ex compañeros de universidad, muchos amigos de Fidel también, la familia de Fidel. Fue un evento que duró 3 días, ¿no? Muy, muy, muy simpático, muy emotivo también. Oscar estaba muy emocionado, no podía contenerse, ¿no? Era una, un evento muy importante, ¿no? Para él finalmente, y quería que fuese reconocido, o sea, él se ha esforzado hasta el último por hacer que esta situación que a él le tocó vivir tarde en su vida estuviese disponible para todos los peruanos en el resto de sus vidas, ¿no? Y yo creo que falta mucho. La verdad no quiero ser pesimista, pero yo creo que Perú va a ser el último país en el que se va a consagrar el matrimonio entre personas del mismo sexo o el reconocimiento de estas uniones, porque las autoridades que hemos elegido son de corte conservador en cualquiera de las tendencias, no es solamente la derecha, también nuestra izquierda y digamos, los líderes más populares en Lima, en las regiones, no solamente aquellos, digamos, que tienen una orientación anti, algunos que tienen, por ejemplo, arraigo muy popular, son muy conservadores en lo sexual. Entonces, yo desconfío de que esta vaya a ser una conquista fácil o siquiera de corto plazo. Esto va a tomar mucho tiempo si es que alguna vez ocurre. Qué No, importante lo que menciona. definitivamente con el gobierno que ha ingresado ahora es mucho más difícil, ¿no? O sea, el gobierno que ha ingresado ahora definitivamente va a poner el escollo más grande, ¿no? El peldaño más grande para que pueda avanzar. Y Pero yo creo que exactamente la no hay ola, la mayoría, la mayoría o que dice ser de progre, acá progre santiguándose, ¿no? O sea, acá lastimosamente tenemos un país pacato, ¿no? Lleno si en sí, esos años nosotros luchábamos para que la gente entienda, ¿no? De las izquierdas, la derecha, de los centros y todo lo demás entiendan de que somos unas personas normales como cualquier otra, así, como ciudadanos con el ejercicio de sus derechos, ellos,
Ahora, aunque te cae para patas para arriba, bueno, tú lees, ¿no? Tú debes saber que la situación Ujú. no ha cambiado mucho con respecto a la izquierda, por ejemplo, ¿no? La que ha ingresado es una izquierda conservadora, por ejemplo. Entonces, yo pienso sí, claramente que después de 5 años veremos algo nuevo, porque antes no creo. Y una ley es acá, si están viendo que están matando a las trans y lo filman y lo ven como le tiran toda la caserina encima y no hacen una ley contra los crímenes de odio, por ejemplo, ¿no? Entonces, Pero, acá hay una situación que yo creo que Oscar la veía, claro, ¿no? Oscar siempre me decía, no, este, acá tiene que ir, como los mormones, me decía, o sea, tiene que ir uno por uno, si no, la gente no le ingresa de la cabeza. sí. Eso Yo sí me creo que acuerdo las mucho. Decía, leyes tienes que ir. acompañan o confirman o consagran los procesos sociales, no Sí, o sea, por decreto tú no puedes cambiar una sociedad. claro. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, donde se aprobó primero estado por estado y después de manera federal, ahora se ha retrocedido, ¿no? En un montón de temas y se va a retroceder en ese también. O sea, se ha quitado a las mujeres el derecho a decidir sobre el uso de su cuerpo, se está quitando derechos de latinos, inmigrantes e incluso de nativos a votar. Y lo próximo que va a ocurrir es que las personas homosexuales no van a poder constituir familias, no van a poder tener hijos, no van a poder conservar los hijos que tienen. En Uruguay, donde vivimos ahora, están viniendo, hemos conocido desde hace un año hasta acá, más o menos 150 personas que nosotros conocemos, que Oh, han venido porque en Estados Unidos no pueden vivir, porque no pueden sacar un nuevo pasaporte con la identidad que han elegido ellos ahora, que son trans, por ejemplo, ellos o sus hijos se han mudado a Uruguay porque es lo único que pueden hacer, se han mudado a otro país. Y estoy hablando de un país chico y de gente que yo conozco porque nos hemos encontrado, hemos coincidido en un espacio social, etcétera, pero te digo, un montón, docenas de personas que han escapado de Estados Unidos porque las leyes no siguen, las leyes consagran cambios sociales, pero no los inventan, no los crean. Entonces, conseguir una ley no va a cambiar la realidad si es que la sociedad no está convencida, si no está involucrada en ese proceso. El cambio debe ser mucho más profundo y más horizontal que ir hasta el Congreso y promulgar una ley. Yo no creo que... Es como decir que sacas una ley que condena a cadena perpetua a los violadores y que ya no va a haber más violación. O sea, no, 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 no. Ahora, y quería Bueno, comentar algo justo cuando estaban hablando del tema de la... construir el sentido Oh, bueno, común es continúa. lo más difícil, ¿no? Oscar, pero lo que pasa es que estamos hablando sobre también discusiones que hubo con Oscar también, ¿no? Uh -huh. O conversatorios o enseñanzas. Oscar, eso que hablamos con Quique no es es que creo que es una conversación que sigue extendiéndose desde que los conocimos. Creo que Uh desde el -huh. momento que se puso, quiénes éramos, cómo nos actuamos como ciudadanos, ciudadanas, qué pertenencia teníamos frente a todo este contexto político, de qué es lo que nos afecta como personas, qué es lo que no podemos desarrollar como seres humanos cualquiera silvestre, común y silvestre de la comarca, ¿no? O sea, hay cosas que Oscar nos ha dejado inculcados, sobre todo a la gente que en ese momento éramos los jóvenes, ¿no? Porque, Kiki y yo, y como sigo mencionando a Fernando y a Carlos Cáceres, por ejemplo, éramos las que parábamos ahí en las lecturas, en las Uh conversaciones, -huh. en las críticas, y que definitivamente eso nos ha calado tanto así que en algún momento seguimos opinando, seguimos estando dentro de la situación de avanzar en la lógica de que nuestra propia población, por ejemplo, nuestra propia población se ha dispersado en lo que es la diversión, en lo que es
en lo que es acostumbrarse, por ejemplo, a la medicalización, ¿no? O sea, tienes SIDA, tienes que tomar targa, no tienes SIDA, tienes que tomar el que no te da SIDA, el pre, el post, el no sé qué tanto, y es, por ejemplo, es un tema, por ejemplo. ¿No? Y eso es eso viene de cómo nos vemos como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no? Eso Oscar muy, muy claramente lo ha dicho muchas veces, ¿no? En sus libros, en todo eso. Aparte de lo que yo de como economista, aparte como una persona desarrollada en el mundo internacional y reconocido como tal, ¿no? Como una persona preclara y bastante reflexiva frente a las economías, también hacía este ejercicio porque creo yo que él en su momento tenía que reflexionar de quién era él frente a todo este contexto que él vivía, ¿no? Que ha vivido hasta el último, ¿no? Porque él, el hacer público su matrimonio, no creo que haya sido, no creo que lo hubiera sido lo contrario, ¿no? Que él no creo que lo hubiera hecho a lo contrario, ¿no? Él tenía que exponer porque él era una persona pública y como ser público era como un ejemplo. Mira, yo soy profesional y estoy casándome con una persona y sigo mi vida, ¿no? Algo así. Yo lo entiendo así, yo no sé cómo opina, que de repente me estoy extendiendo mucho. Ya me dio la hora, me tomo mucho café. Quiero comentar nomás algo muy breve hace rato, porque hay muchos chicos que son conservadores actualmente, algunos se hacen denominar liberales, algunos se hacen denominar libertarios, pero ¿qué pasa? Que el concepto tanto de liberal libertario tienen algo bien interesante, que ellos bajo su premisa, bajo su teoría, lo que te dicen es que el Estado no debe entrometerse en la vida del ciudadano. Entonces siempre tienen un discurso tipo como que menos trámites, que menos Estado, que menos burocracia, que el Estado... Libertario no es libertinaje, pues. Quiero Libertario no es terminar la idea. libertinaje. Que el Estado se entrometa menos en la vida del individuo, en el desarrollo personal del individuo, ¿no? Entonces, pero estas personas que justo tienen esta narrativa están en contra del matrimonio igualitario, están en contra de la unión civil, cuando lo que estás haciendo al no a prohibirle a personas que compartan su matrimonio, que tengan grado de parentesco, que se puedan casar, unir, estás entorpeciendo su desarrollo personal a través del Estado. A través de normas, no le estás dejando su libre desarrollo, libre convivencia, libre compartir su tema patrimonial, ¿no? Y a mí siempre me parece bien interesante esa contradicción, porque yo la veo mucho en personas que han adoptado mucho ese discurso. Y bueno, no quería quedarme solamente con ello, pero no quería comentarlo porque siempre cuando se habla de este tema, salen personas conservadoras a decir como que temas así. Vamos a darle de repente un cierre al programa, sí, pero vamos a hacer de repente una última pregunta respecto a... de repente, si con una frase podrían resumir el legado un poco de Oscar. Y dos, también, ¿qué le gustaría o qué le pedirían de repente a las personas que ven el programa que tomen en cuenta para más adelante? Porque de alguna forma se vienen, creo que años un poco complicados. Y de repente mensaje, sobre todo basándonos en lo que influyó Oscar en lo largo de este tiempo al MOL, ¿no? De acuerdo a su experiencia, que de repente ustedes compartieron más con Oscar. Yo solamente lo conocí una vez, en persona, que fue en el aniversario del MOL, ¿te acuerdas, Aldo, que vino? En la Feria del Libro LGBT, la Feria del Libro LGBT que creó el MOL. Su segunda serie, además, ¿no? Él vino de la segunda, creo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, me quedé con una frase de él. Él en un momento dijo que cuando recién se fundó el MOL, voy a parafrasear, corríjanme, no había mucha discusión respecto al tema de la unión civil, matrimonio igualitario, identidad de género. Incluso cuando se llama Movimiento Homosexual de Lima, no existían terminologías que de repente ahora existen, ¿no? Como trans, pan, etcétera, ¿no? Pero en ese momento las personas le preguntaban mucho de qué opinaba de repente de que no se haya logrado un matrimonio igualitario en todo este tiempo, pero él mencionó una vez, recuerdo, que en ese momento, cuando se fundaba el MOL, quizá la discusión no iba por ahí, ¿no? Iba más por un tema de respeto, por un tema de que se reconozca al individuo, que se reconozca la igualdad, que se reconozca la igualdad de derechos, ¿no? La visibilidad, ¿no? Pero me quedé con esa frase, me acuerdo, que en un momento lo mencionó.
Pero bueno, ya no me voy a extender, porque si no, Aldo me va a matar. Pues yo no te voy a matar nada, ¿qué? Estoy bromeando, estoy No te bromeando. puedo matar, querido, no te puedo Uh, matar. Vamos a hacer unos últimos comentarios de repente a Kike y unos últimos comentarios altos sobre de repente que un resumen de Oscar y también qué se viene. Ya. Yo creo que ahora que yo tengo 62 y ya estoy en el grupo de los mayores, ¿no? No, digamos, en el extremo, pero estoy definitivamente entre los mayores y ahorita me pasan a la cola especial. Este, Tengo una perspectiva acerca de esta experiencia de cuando yo era joven y comenzaba a circular entre personas que tenían experiencia, tenían un trajín, un mundo, una trayectoria, y cómo ellos hicieron como una especie de escuela para mí, ¿no? De sugerir, mostrar, compartir con ellos a veces películas o un libro, no sugerir tal cosa o invitar a gente a sus reuniones para compartir una visión de normalidad, ¿no? Que fue muy valiosa en su momento, ¿no? Para mí cuando surge esta noción de identidad gay, de deseo por otros hombres y el miedo de que esto vaya a ser percibido por otros, qué va a significar para mi vida, para mi desarrollo, esta imagen de normalidad y de alegría y de una vida positiva y fecunda, ¿no? Productiva, significó para mí una invitación a saltar, ¿no? A participar de eso. Y dentro de ese mundo yo creo había dos tipos de personas y Oscar era el otro tipo de personas. La mayoría de los amigos mayores que yo conocí cuando tenía 19, 20, 21, eran aquellos que te mostraban el camino, cómo había sido para ellos, cómo había sido salir las primeras relaciones, como que te acogían y te acompañaban en el camino. Eran hermanos mayores o eran tíos, unos padrinos o madrinas que te acompañaban. Oscar era distinto. Aún perteneciendo a esa generación, Oscar no el trayecto que demostraba era una visión, él era un visionario, no te decía cómo fue el proceso para mí o en mi época hacían eso, sino decía, tenemos que conseguir tal cosa. O sea, él se proponía algo más. Él no se conformaba con lo que encontraba. El espacio para crecer no era esta receta para estar seguro, para estar protegido, haces esto y vas a estar bien, o quédate aquí y vas a estar seguro, sino tenemos que abrir el espacio. Tenemos que abrir el espacio para todos. Y yo creo que eso es una huella que debemos seguir cultivando. Por ejemplo, él me ha hecho regresar al mall, del que yo salí en el 92 y dije nunca más. Pero cuando Aldo me dijo vamos a hacer un homenaje a Oscar, dije por supuesto, porque es Oscar. Y porque lo que hizo tiene importancia, tiene relevancia. Podíamos, y lo hicimos, discrepar, podíamos tener opiniones distintas. Él era un lord inglés y yo era un hippie, y sigo siendo un hippie, pero nos apreciábamos y yo creo que cada uno traía su visión de lo que quería, de lo que sentía que era necesario
Y en el caso de Oscar, para mencionarlo y terminar, él quería un Perú mejor, más inclusivo, más respetuoso de las personas, no necesariamente un Perú seguro, un Perú que seguro entre comillas, ¿no? Un Perú donde la gente no se hiciera pelotas y se tolerase, sino donde no hubiera dudas de que todos tenemos los mismos derechos y a pesar de las diferencias. Entonces, esa es la idea que creo que hay que mantener viva. Sí, Bueno, Aldo, de no, repente ya unas últimas palabras para ya sí, poder sí, cerrar. yo creo que yo tengo, le doy razón mucho a Quique, pero hay una cosa que yo creo que más me caló a mí, esa cosa de ser, o sea, la sociedad ya no tendría que haber diferencias en eso, ¿no? O cosa que yo de repente difiero, las personas que hacen investigación van a decir cómo, siempre hay diferencias y todo lo demás, ¿no? Pero supuestamente ya no tendrías que verlo con esa identificación de separación, ¿no? A las personas, ni sus deseos, ni nada de eso, más bien ser y vivir la vida tal cual, ¿no? Y yo creo que Oscar en este sentido sí había mucha conversación sobre ese tipo, cuando yo he tenido la oportunidad de estar con él y conversar, porque él ha hecho su libro India Bonita, ¿no? Historia, Sexo y Cultura, que era un folleto que lo hizo acá en el mall, ¿no? Lo que yo les hice la carátula, me acuerdo. Y esas discusiones hablar sobre todo eso, cómo de comprender y el desarrollo de las personas, de la idea, ¿no? De ser incluido dentro del espectro ¿no? humano, ¿no? Porque yo creo que nos deshumanizan en el momento que cancelan nuestro propio desarrollo como seres humanos. Entonces, yo creo que Oscar mucho, a mí por lo menos me ayudó mucho, hombre, en cuestión de comprenderme, de romper muchos moldes, ¿no? Esta cosa de la idea religiosa, esa idea de la, ¿cómo te puedo decir? Del qué dirán, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que si hay una forma creo que deberíamos tener claro que no es este, ¿cómo te puedo decir? Hay una mucha diferencia con las demás poblaciones, ¿no? Somos personas tal cuales con diferentes deseos, con diferentes sentimientos, ¿no? Entonces yo creo que Oscar para mí ha sido eso una cosa muy importante y priorizar los temas también, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, yo soy uno de los que aboga esta cosa de leyes contra los crímenes de odio, porque para mí es la formalización de una unión para mí sigue siendo un ejercicio que va para cuestionable, por la cuestión esta que esta sociedad peruana, por ejemplo, donde las personas no se casan, ¿no? O las mujeres son abandonadas con sus hijos, yo creo que más bien, y yo creo más bien va, la criminalización de las mujeres, por ejemplo, las matan, igualito que a los trans, o a los gays, porque ahora último también los gays están siendo blancos de los extorsionadores, blancos de los criminales, ¿no? Ya tenemos 2 amigos muertos, así, por crímenes de odio. Entonces yo creo que Oscar, eso me ha dado, por eso me queda siempre el empuje, ¿no? Es decir, hay que hacer, no, como dice aquí, que no, había cosas que priorizar, había cosas que tenías que ver que otras personas se sientan cómodas viviendo en su gayness, ¿no? En su vida como su orientación sexual que desease tener, ¿no? Y yo creo que va por ahí, ¿no? Y eso es muy importante, creo yo, para mi persona, ¿no? Y es el empuje todavía que le doy porque Quique se fue en el 92 y yo me quedé hasta ahora, imagínate, Quique. Entonces, y yo creo que porque soy no, pero yo nunca me he quedado todo el tiempo, por si acaso, no estoy, los 42 años no he estado completamente aquí. He saltado, a los 44 años he estado, con los 44 años que tengo acá en el mundo, he saltado y saltado, saltado. A veces épocas que no estoy y después regreso. Ahora esta es mi época de regresar y seguir apoyándolos acá, ¿no? Acá tenemos a Abraham, que es uno de los nuevos activistas, que, ¿no? que está demostrando, ¿no?
sus compromisos y el deseo también de aprender, ¿no? Porque yo creo que estas nuevas generaciones tienen que darse cuenta que tienen que el deseo de romper el esquema, de romper el molde, no situarse solamente en un espacio, porque, por ejemplo, una cosa que yo también veía de Oscar, por ejemplo, en su reunión, no sé, bueno, si hubieran tenido oportunidad, o tú, Quique, sí, no, pero Abraham hubiera tenido la oportunidad de estar en la reunión en unas reuniones de Oscar. Las reuniones de Oscar eran, Dios mío, pues en un lado hablaban de política, en el otro lado hablaban de arte, el otro hablaban de la gente de la juventud que estaba hablando de política de los juveniles, del otro lado estaban los homosexuales, del otro lado, era una cosa, su departamento era un departamento enano, después tuve, bueno, el penthouse al final, pero era una cosa que era un solo como las mil lenguas era ahí, ¿no? Entonces, y yo creo que esas conversaciones, porque él era un disertador, un conversador, un todo, podía conversarte de todo, porque se nutría a través de esas conversaciones. Como él lo que le gustaba era el chisme, decía, ¿no? El chismecito, todo lo que decía así, pero en realidad era conversar sobre todo, sobre arte, sobre cultura, sobre videos, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Era una persona que se nutría de las conversaciones con personas adecuadas, ¿no? Por eso que muchas veces nosotros, yo les digo a los jóvenes, tienen que tratar de empezar a indagar, empezar a investigar, a estudiar, ¿no? Ahora con esta cosa del teléfono y la internet, básicamente es una facilidad que en ese tiempo no había. ¿Te acuerdas aquí que todo era puro libros, era fax? ¿Y te acuerdas que el fax, te acuerdas del fax del bol que nunca entraba el fax? Era una Y de forma de verdad que se comunicar. envían con fax, ¿no? Oye, imagínate, tú que eres un desesperado, Abraham, imagínate, tú te mueres, pero el fax no entraba, o sea, tú llamabas por teléfono y no entraba la llamada, es una mierda. Pero la cuestión es que todas esas cosas ahora, yo creo que con estas facilidades tienen mucho más piso como para poder hacer un mejor discurso, tener una mejor performance como activistas, las personas que están dentro del mundo del activismo acá en el Perú, ¿no? Y que gracias, ¿no? Eh, a esta semilla que planta el grupo del MOL, entre ellos Oscar, ¿no? La relevancia de Oscar, que es el que más destaca. Ahora en el Perú hay, ¿cuántos grupos habrá? 33, creo que hay 34 grupos, ¿no? Si no es más. ¿No? Mentiría si te digo un número, pero hay bastantes grupos. Sí, hay un grupo en todo regados en todo el Perú. Las marchas, por ejemplo, ya hay como 15 marchas hacen en esta época acá en el Perú, ¿no? Ya no es solamente antes concentrado en Lima, Veintitantas, ¿ah? Más o menos, creo, la veintitantas son, última ¿no? vez. Sí, No, veintitantas. 23, 24. Grupos que marchan, o sea, no es cualquier cosa. Y el último problema que hay acá en el Cusco, que a las trans las han agredido, les han denunciado por exposición al cuerpo, porque esa es la ley del amuñante. Entonces, que los ha perjudicado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, esa fuerza, ese espíritu todavía creo que me queda del rezago Ese tema de creo que lo muchas vamos a ver cómo conversaciones de conversar un Oscar. momento. ¿Ah? Aldito, vamos a completar ya una hora. Sí, sí, sí. Creo Ya, que ya hablé mucho. vamos a ir Ya cerrando. te dije que tomaba mucho café, ya no sabes. Te agradecemos mucho a Quique Bocio. Quique, de verdad, muchas gracias. Yo recién te conozco ahora, pero de verdad yo estoy muy a gusto conociendo a varias personas que han pasado por el mall. Y de verdad, muchas gracias también por permitirnos conversar contigo, conversar por el tema de Oscar, que esperemos que donde está esté muy bien. Yo sé, yo tengo mi creencia personal de repente de que más allá de la muerte hay algo más, pero de todas maneras, independientemente de las creencias que podamos tener en el tema espiritual, hay un legado que uno deja aquí, ¿no? Un legado que uno deja como fundador, él deja como fundador del mall y también con las acciones y las personas que de alguna forma instruyó y se pudo comunicar en su momento. Pero bueno, vamos a cerrar el programa porque vamos a completar una hora. De verdad, muchísimas gracias, Quique, Eso es así, muchísimas ¿no? gracias, Aldo Gracias Araujo. a ustedes, gracias Y Abraham. discúlpame que yo te dije poco tiempo. Gracias. Y no se olviden de suscribirse a las redes sociales del mall. Ya los estamos viendo. Mucha suerte. Chao, Chao. gracias. Gracias, Quique, por asistir.
Budweiser.